Orientaciones para la vida. Es importante que aprendamos a vivir y sobre todo a tratarnos, a llevarnos bien, a poder controlar muchas veces nuestras emociones. Hay momentos que van a hacer que nos airemos, hay momentos que van a hacer que perdamos el control, pero que esos momentos, cuando sucedan, sean los menos que puedan sucedernos en la vida. Esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite cada sábado por generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Recuerden que nosotros ofrecemos servicio de psicología online para aquellas personas que puedan tener problemas de tiempo, problemas de dificultad, para que se comuniquen con nosotros y podamos ayudarles. Así como ofrecemos charlas para centros educativos, así como para comunidades, solamente deben comunicarse con nosotros, decirnos cuál es el tema que esperan y con mucho gusto lo preparamos y se lo llevamos. Solamente deben comunicarse con nosotros al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema: mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Bien, nosotros, como cada semana, traemos un programa preparado. Esta vez tuvimos que preparar un poquito rápido. Perdonen si escuchan algunos ruidos porque no estamos en un ambiente muy silencioso hoy cuando hacemos el programa, pero de todas maneras lo hacemos con mucho respeto y esperando que lleven valores a sus vidas. El contenido del día de hoy, como siempre, un momento de reflexión. Luego del momento de reflexión vamos a venir a trabajar el tema del buen trato, comenzando desde la casa hasta la escuela. Luego de esto trabajaremos el tema la ira y sus tipos. Cuando hablamos de la ira estamos hablando del enojo, la gente que coge pique, etcétera. Eso que vamos a trabajar en segunda parte con este servidor también. Así que este es el contenido de este día, esperando que sea del agrado de ustedes. Recuerden seguir las redes de Generaciones Radio. En Facebook ahora pueden encontrar como Generaciones TV Digital, donde ven este programa y otros programas de la plataforma. En YouTube pueden encontrarlo como Generaciones Radio, donde verán este programa y otros programas que tiene la plataforma. Asimismo, en Instagram como Generaciones Radio. Del mismo modo, les invitamos a ustedes a seguirnos en nuestras redes. En Facebook como Orientaciones para la Vida RD. En Instagram como en Twitter, @Orientaciones para la Vida RD. Y en YouTube pueden buscarnos como Orientaciones para la Vida RD, como ven aquí detrás. Entonces, en este canal esperamos que se suscriban, que nos ayuden a crecer, que este contenido que vamos a presentar hoy aquí en el programa lo ponemos de manera segmentada en el canal. Que compartan nuestro contenido con quien ustedes crean que les puede orientar y ayudar. Comenten los temas, por favor, denle like a nuestros videos, tanto en Generaciones Radio como en Orientaciones para la Vida RD, y que nos ayuden a crecer, porque actualmente somos 105 personas en mi canal, gracias al esfuerzo de muchos, donde esperamos seguir creciendo por el apoyo de ustedes. Así que de inmediato iniciamos con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. En Orientaciones para la Vida, un momento de reflexión que dice así: trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Bien, la frase del día de hoy creo que es bastante clara también, de que no debemos trabajar simplemente para complacer a otros. O sea, tenemos que trabajar con un propósito, no por un aplauso, porque tenemos que vivir para inspirar, no para impresionar. Cuando hablamos de inspirar, estamos hablando de que tengo que dar ejemplo a mis hijos,
a mi familia, a mi vecindad, trabajar por eso, no porque me aplaudan, porque bien lo decía Jesús, los fariseos buscaban siempre que los aplaudieran y le hicieran reverencia. El humilde no hace eso, el humilde trabaja porque quiere lograr algo con amor, con propósito, mas no lo hace por brillar delante de otros. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en las iglesias que algunos compartimos, tenemos hermanos y hermanas que les gustan coger más cámaras, que están siempre donde otra gente no está. Muchas veces en la escuela hay estudiantes que son muy buenos estudiando, pero opacan a los demás. O sea, tenemos que dar un espacio, no por brillar, sino porque en verdad estamos aprendiendo, que ese es el propósito del que va a estudiar o del que va a trabajar, motivar a otros para que siempre den lo mejor de sí mismos. Es decir, que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, demos nuestra mejor versión. Esto es importante que lo mantengamos recordando la frase del día de hoy que dice: trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Eso es algo que todos debemos aprender para que nuestros hijos, nuestras hijas, se conviertan en hombres y mujeres de bien y siempre humildes como debe de ser. Así que muchísimas gracias. Después de la pausa, regresamos ahora con el tema El Buen Trato aquí, en este subprograma Orientaciones para la Vida, por generacionesradio.com. Estés donde estés. Muy agradecidos de su sintonía con nosotros en este subprograma Orientaciones para la Vida. Como habíamos dicho en el contenido de este programa al principio, vamos a trabajar ahora el buen trato. Ese buen trato que tenemos que dar a nuestra familia, a nuestros hijos, pero este va más orientado hacia la escuela, porque en la escuela se da mucha violencia entre nuestros niños y niñas en edades escolares, pero esto se puede frenar si nosotros como padres trabajamos el buen trato, promoviendo en ellos una cultura de paz, que puedan jugar, que puedan divertirse sin necesidad de agredirse ellos ni a sus compañeros. Así que esperamos que este tema, aunque va orientado más a la escuela, los padres se queden ahí para que lo vean y así aprendan algunas cositas que tienen que aprender, porque el ejemplo de los niños somos los padres. Como dice una de mis entrevistadas de la semana pasada, de Seleni Salazar, en uno de sus Instagram, decía: debo cuidar mis pasos porque alguien los sigue. Esos son nuestros hijos que siguen nuestros pasos. Así que de inmediato iniciamos con este tema aquí, en Orientaciones para la Vida, por generacionesradio.com. Estés donde estés. Yo promuevo el buen trato. Esto es algo que nosotros como padres, como vecinos, tenemos que promover a través de nuestros hijos, pero para lograr esto tenemos que darle ejemplo con nuestro accionar. Por eso es importante que entendamos que después del hogar, la escuela es el segundo espacio idóneo para reforzar la cultura de paz en los niños, ya que si estos son debidamente orientados por sus padres y tutores, así como del acompañamiento de los docentes, serán capaces de crecer emocionalmente estables y poco susceptibles a la violencia. Esto es justamente lo que decimos. El hogar es el primer espacio donde la persona empieza a socializar. El niño empieza a socializar en este caso y procura entonces recibir de sus padres o sus hermanos o vecinos, que son familiares más cercanos, lo que es su personalidad. Él va moldeando, va mirando ejemplos hasta que entonces define su personalidad. Si está en un ambiente donde la violencia está por todas partes, sencillamente se volverá con muchas posibilidades una persona violenta. Entonces, asimismo, los padres o tutores hacen la primera parte y en la escuela los docentes refuerzan la segunda, porque un niño que tiene buenas costumbres desde su casa, generalmente tiene buenas costumbres también en la escuela. Por lo tanto, eso evita etiquetas o
conclusiones quizá antes de tiempo. Por estas razones, vamos a revelar en este momento 5 principios para el buen trato en la escuela, un tema muy importante para que cuando se presente el próximo año escolar podamos nosotros llevar a nuestros niños, ojalá que ya seamos de manera presencial, estemos, y así entonces lograr que bajemos esos índices de violencia y de agresividad en ellos y en ellas en edad escolar. Primero, tenemos que reconocer que no somos iguales y eso es definitivamente perfecto. Cuando los estudiantes se sienten aceptados en el entorno escolar, sin importar su color, raza, nacionalidad o apariencia física, vamos a incluir aquí su preferencia sexual en este caso, difícilmente haya exclusión ni discriminación entre los compañeros. Por eso hay que evitar trabajar esa cultura de paz para evitar que muchos niños se burlen de otros porque tengan una discapacidad física o porque no recuerde una clase que le pregunta a un profesor. En fin, tampoco porque sea extranjero, sin importar su nacionalidad. Nada de eso importa cuando de verdad nosotros promovemos la cultura de paz en nuestros niños y niñas. Por lo tanto, debemos hacer lo posible para lograr que cada vez más seamos más pacíficos. Segundo, necesitamos ser más empáticos. Esto permite entender a los demás al ponernos en su lugar, porque al comprender sus sentimientos, no seríamos capaces de generar sentimientos de rechazo ni de ser promotores de maltrato físico o en contra de otros. Esto es porque cuando somos empáticos difícilmente vamos a ejercer el bullying, el acoso contra otros niños, algún compañero, y mucho menos nosotros como padres, que muchas veces somos los que provocamos esta situación. Lo que hacemos es que le decimos a nuestros niños, no te dejes dar, si te dan yo respondo, o tú vas a tener problemas conmigo. Entonces, ¿qué estamos nosotros ahí? Estamos promoviendo la violencia en nuestros niños sin darnos cuenta de que esa violencia puede arrastrarnos a nosotros en ciertas situaciones. Por eso, siempre tenemos que aconsejar a nuestros niños que no vayan a pelear a la escuela, que hablen con la profesora, que hablen con la directora, que hablen con el psicólogo, psicóloga, orientadora, que exista, en fin, porque todos necesitamos, y cuando usted envía a sus hijos a la escuela, está pensando que lo está enviando a un lugar seguro, donde nada le va a pasar. Por lo tanto, es necesario que el primer ejemplo de ser empáticos, de promover una cultura de paz, tiene que nacer de la casa. Otro punto es ser colaborativos y participativos. Si estos dos aspectos se dan en doble vía, los estudiantes se aceptarán y se reconocerán mutuamente, pues su capacidad de interacción y colaboración les harán alcanzar metas que tengan en común. Es decir, por eso es que de un tiempo para acá se está promoviendo el trabajo en grupo. Hay gente, en mi caso no me gusta mucho trabajar en grupo porque hay un par de gente que le gusta, como se dice, recostarse de lo que verdaderamente trabaja. Entonces, eso cuando como docente uno tiene que saber bien, procurar que todos pongan una parte en el trabajo colaborativo y en equipo que tienen que hacer, porque esto hace que los niños se acepten cómo es el otro, sepa que su interés es trabajar por su educación, no por juzgar la vida de los demás. Y entonces, cuando tienen, por ejemplo, un trabajo, ahí tienen una meta común, que es lo importante. Cuarto, comunicación efectiva. Esta es la base de una relación en la que se respetan las opiniones ajenas antes que las nuestras. Se posee capacidad de escucha, así como no querer imponer nuestros puntos de vista, sobre todo cuando carecemos de razón. Una comunicación efectiva, como decíamos en el punto anterior, tiene que darse de doble vía. Y esto hace que respetemos las opiniones, que podemos estar en desacuerdo, por eso no será motivo para nosotros dejar de tratarnos bien, agredirnos, insultarnos, decirnos de todo. Sencillamente tenemos que buscar la manera de que lo que se hable tenga resultados positivos
y que entendamos que sin importar la diferencia que podamos tener, tenemos que respetar, recordándole a nuestros niños y niñas, a los estudiantes, aquella frase de Benito Juárez, mexicano, que decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que vamos a procurar que haya una comunicación efectiva. Y tenemos aquí, digamos, el punto, parte del punto 5, negociación y mediación. La negociación es la capacidad que tenemos para llegar a un acuerdo a pesar de las diferencias que podrían surgir durante un conflicto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de una herencia, que esas herencias ahora están provocando muchísimos problemas, crean enemistad entre los hermanos, entre los familiares, porque no hay una negociación. Y peor aún, primero definimos, y no hay una mediación, que esta solamente es necesaria cuando las partes no logran ese acuerdo en la negociación y necesitan de una tercera persona o mediador que no tenga interés alguno en favorecer a una de las partes, sino sobre la base de la justicia. Es decir, que la negociación y la mediación van de la mano en este caso. Cuando la negociación nosotros no logramos resolver el problema, buscamos a un tercero, una especie de juez que sea imparcial y que logre acuerdo. Un ejemplo, por ejemplo, yo hablaba de la herencia, donde hay, por ejemplo, varios hermanos que heredan una propiedad, pero inclusive la casa materna está ahí. Pero hay uno que dice que no, que eso no se va a vender. Y ahí comienza un problema, porque vamos a suponer que son tres quieren vender, dos quieren vender, uno no. Mientras ese no esté de acuerdo, lamentablemente no pueden vender. Entonces ahí, como negociaron y no se pusieron de acuerdo, viene una persona, un tercero, que lo que plantea, por ejemplo, lo siguiente. Después que escucha el problema, las partes ponen estas soluciones. Bueno, la primera solución que ustedes pueden hacer es vender todo y repartirse en partes iguales. Esa es la parte que los dos, que son mayoría, quieren hacer. Sin embargo, cuando no están de acuerdo, lo correcto de la otra solución es, para ver si se llega a un acuerdo, que quien no quiere que se venda, le pague a los otros hermanos para solucionar el problema. Así, si este le paga a sus hermanos, tasan la casa y este tiene la posibilidad de vender, de comprarle, les compra y se queda con su casa materna, quizá por el sentimiento que le embarga, el recuerdo de sus padres, que ahí fue que creció, pero para eso un mediador. Cuando ese mediador entonces no logra resultado, entonces vamos a la justicia como tal. Y ahora sí hablamos de un juez verdadero, donde aunque uno no esté de acuerdo, tenemos que llegar a una solución por el bien de todos. Muy bien, gracias por este momento. Estamos esperando que ustedes, vamos a decir, en este tiempo, como ya ustedes pueden ver, trabajemos todos el asunto de lo que tiene que ver con el buen trato, porque esto nace en la familia. Es necesario que tratemos de formar a hombres y mujeres de bien, porque de los males ya tenemos bastante. Tenemos muchos, no queremos más. Queremos muchachos y hombres o mujeres que sean bien educados, respetuosos del derecho, respetuosos de la vida, con principios, con valores, que no los llevan a que se alcanzan una posición un día, como le pasa a muchos políticos, a corromperse para verse presos, como ciertos personajes que últimamente sabemos que en nuestro país se están viendo la cara con la justicia porque pensaron que alguien nunca les iba a descubrir o que eso nunca se iba a saber. Pero el buen trato, vamos a decir que es el tema que nos embarga en este momento, nos lleva a que ese buen trato nos lleva a lo que estamos diciendo, valores, principios, costumbres, donde haya un respeto por uno mismo y por los demás, buscando así que nuestros niños y niñas puedan encontrarse realmente con un ambiente donde sea armónico, que puedan crecer, que puedan desarrollarse y que cuando se conviertan en hombres y mujeres puedan ser de eso que nosotros estamos esperando. Muy bien, muchísimas gracias en este momento por este tema
acompañándose en este tema del buen trato. No se nos vayan, que después de la pausa vamos a venir a trabajar el tema, la ira, el enojo, vamos a decir, la ira y sus tipos, los tipos de ira que hay, de enojo, de rabieta, ¿verdad? Entonces, un tema muy interesante que va a trabajar también este servidor en el día de hoy para que podamos nosotros también ir mejorando nuestra calidad de vida, de familia y de sociedad. Así que no se nos vayan, que después de un momento regresamos aquí a Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés, con el tema la ira y sus tipos. No se nos vayan, regresamos en breve. Muy agradecido de ustedes por continuar con nosotros en este su programa Orientaciones para la Vida. Ahora vamos a continuar con este tema llamado la ira y sus tipos o clasificaciones de la misma, porque hay distintos tipos de ira, la gente muchas veces se enoja, no sabe por qué, hay gente que son muy explosivos y así sucesivamente. Vamos a conocer ahora un poco sobre este tema muy interesante porque nosotros quizá en algún momento nos hemos airado o conocemos a otras personas que pueden airarse y todo esto nosotros tenemos que controlarlo porque no nos conviene muchísimas veces, podemos cometer acciones de las cuales después nos podemos arrepentir. De inmediato iniciamos con la ira y sus tipos aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. De inmediato hablamos de la ira y sus tipos. Para poder conocer sobre este tema, primero necesitamos saber qué es la ira y cómo se manifiesta. Por lo tanto, la ira se refiere a un estado emocional que se caracteriza por sentimientos de enfado o rabia de intensidad variable. Cuando decimos que es un estado emocional es porque esto viene de las emociones. Cuando tenemos alguna situación que nos pueda desagradar, que nos moleste, que nos provoque hasta cierto punto, que puede tener una intensidad alta o baja o media, va a depender mucho de cómo nosotros asumamos ese tipo de sentimiento cuando se presenta, porque la rabia sabemos que nos puede hacer cometer acciones que podríamos lamentar después. Por lo tanto, hay que aprender como tema que hemos trabajado anteriormente en este programa de manejar las emociones. Pues ya sabemos que la ira es una emoción, un sentimiento bastante negativo y que puede ser muy perjudicial no solo para la salud física, sino también para la salud emocional. ¿Qué es lo que causa la ira? El enfado o ira puede ser causado por eventos externos o internos. Podríamos enojarnos con una persona específica, como con un compañero de trabajo o un supervisor, o por algo ocurrido, por ejemplo, en el embotellamiento del tránsito, un vuelo cancelado, o bien el enojo o ira puede ser causado porque podemos estar preocupados o taciturnos debido a problemas personales. Esto es así porque muchas veces nosotros podemos enojarnos y enfadarnos con un familiar como nuestra pareja, esposa o esposo, con nuestros hijos, a veces con hermanos, inclusive con nuestra propia madre, nuestro propio padre, podemos enojarnos. Sin embargo, esto es lo que está manifestando en este punto, que puede ser un motivo para nosotros sencillamente ofuscarnos en un pensamiento negativo. También puede ser, por ejemplo, cuando estamos entaponados, sabrá Dios la clase de palabras que salen de nuestra boca cuando estamos en un tapón o un embotellamiento en el tránsito, o cuando alguien, como le pasó a este servidor, alguien rozó su vehículo por no poder aguantarse, meterse por donde no cabía. Entonces, manejar la emoción en ese momento implica que uno no se deje llevar por esa situación, porque también un problema puede ser provocado por un problema que podamos tener, por ejemplo, la separación de una pareja. Estamos airados porque se fue, no quiere hacer caso. Puede ser también porque tengo un problema económico. Puedo responder con ira a un hijo que quiera que yo dé un abrazo, a mi esposa que quiera un favor, sencillamente porque estoy permitiendo que ese problema interfiera
Entonces, está interfiriendo y está provocando en mí una situación negativa que más que acercar a los míos, sencillamente los aleja. Por lo tanto, la causa, como acabamos de revelar aquí en este momento, pueden ser externas o internas. Inclusive nosotros, si tenemos una enfermedad de la cual nosotros quizás no sabemos manejar emocionalmente hablando, podemos enojarnos porque queremos sanar rápidamente o ya no hay cura. Por ejemplo, hasta ahora como tenemos la diabetes, que puede ser una situación que puede afectar muy emocionalmente a las personas. Entonces, justamente por esto es que tenemos que evitar estas causas de la ira. ¿Cómo sabemos? Hemos dicho, ¿cómo sabemos si una persona tiene problemas de ira? Los episodios de ira o de agresividad pueden ser precedidos por ir acompañados, en este caso, de la ira, irritabilidad, aumento de energía, cuando somos personas que como que no nos aguantamos, pensamientos acelerados, ahí viene, como tratábamos en el tema anterior de este programa, ser verborreico, hay personas que tienen esa situación de agresividad o de ira, hablan muy rápido y casi no se entienden, un hormigueo en los pies, en las manos, pueden tener temblores, palpitaciones rápidas en el pecho, lo que lleva a una opresión. Entonces, como estamos viendo hasta este momento, la ira, cuando no sabemos manejarla, puede causarnos problemas emocionales y físicos, como dijimos en el punto anterior, porque sencillamente estamos, vamos a decir, perdiendo la razón. Cuando estamos airados, nosotros, como decimos en República Dominicana, ni vemos, ni oímos, ni entendemos. Y eso es precisamente lo que puede causar situaciones que de un modo u otro puedan ser perjudiciales. Perdonen los ruidos si están, si se oyen aquí, porque estoy grabando una situación un poco caótica, pero nada, seguimos adelante. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los tipos de ira que comúnmente experimentamos. En primer lugar, la ira o impulso o defensa. Esta se presenta, este tipo de ira, cuando advertimos algo desagradable al punto de que nos molestamos y respondemos de manera inmediata y automática a ello, como si tratáramos de defendernos de lo que sea que nos haya incomodado. Esto es así porque la sencilla razón es que nosotros muchísimas veces tenemos que, vamos a decir, controlar esos impulsos. Cuando estamos un poco acelerados, tenemos que calmarnos, tenemos que relajarnos, sobre todo cuando advertimos algo que puede ser bastante desagradable para nosotros, algo que no nos guste. Entonces, justamente por eso es que tenemos que tratar de mantener el control lo más que se pueda. Después del momento de ira, se puede sentir o se puede palpar un sentimiento de culpa por las acciones cometidas de otras personas, en contra de otras personas. Pues sin darnos cuenta existe la posibilidad de que hayamos herido sin querer a quien no queríamos hacer daño, o bien por la decepción personal de no haber logrado pasar por alto la situación que nos molesta y controlarnos a nosotros mismos. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando un niño quiere nuestra atención y es insistente. Si estamos enojados o airados, podemos causarle un mal golpe, una herida o quién sabe qué, algo peor, o a nuestra pareja o a otra persona X, sin necesidad. Entonces eso sencillamente, ese sentimiento de culpa, después que cometemos la acción, después que ya posiblemente nos vemos frente a la justicia, entonces lo que hace es que provoca que querramos volver el tiempo atrás para poder redimirnos, cosa que ya no es posible, poder cambiar lo que pudimos evitar si hubiésemos mantenido el control en un momento de arranque de ira, como podemos decir. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos porque muchas veces cuando hablamos de herir a otro, no significa que estamos hablando de heridas físicas. Puede ser también de heridas psicológicas o emocionales, cuando sencillamente descalificamos o humillamos verbalmente a un ser que decimos amar o que decimos querer. Estudios han revelado que hay relación entre este tipo de ira
y la posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, pues una expresión repentina de ira o enojo provoca estrés y desgaste en el corazón del sujeto. Justamente lo que acabamos de decir. Esta es una de las enfermedades que podemos decir cardiovasculares. La misma diabetes puede venir por arranques de ira. Por ejemplo, yo recuerdo, en estos días veía yo un video de José Enrique Albelo, no sé quiénes lo recuerdan, el protagonista de la telenovela Betty la Fea, que en un reportaje revela que al comenzar a interpretar su personaje, sencillamente terminó sufriendo del corazón, cosa que lamentablemente, porque el personaje era muy explosivo y tenía que estar siempre constantemente gritando y todo eso, y a pesar de que a él le gustó y tuvieron que suspender la emisión de la preparación o grabación de la telenovela en un momento por su situación, sencillamente le gustó su personaje, lo terminó, pero miren cómo salió sufriendo del corazón. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora de la ira reprimida. Esta se manifiesta cuando reprimimos nuestro enojo o disgusto por mucho tiempo. La consecuencia directa de este punto es la explosión de ira en momentos donde no podamos aguantar más la situación, lo que motiva un desbordamiento de emociones poco saludables para la persona que lo experimenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una diferencia en la pareja o con un compañero de trabajo y nosotros callamos, llega un momento que sencillamente explotamos de rabia por una palabra que quizá la persona le dijo a otro y nosotros asumimos que era para nosotros lo que estaba diciendo. Entonces, por esto justamente es que tenemos nosotros que tratar de evitar este tipo de situaciones que nos lleven a nosotros a explotar sin pensar en las consecuencias. Entonces, estas emociones poco saludables, ya ustedes saben lo que pueden provocar en nosotros, situaciones emocionales o físicas en la salud o de la salud en general de un individuo. Entonces, al final, las consecuencias de la ira reprimida no se presentan, sino más bien en el intervalo de tiempo en el que se tolera el enojo. Es decir, cuando yo me pongo a aguantar, ahí es que ya se está dando la situación. La angustia emocional, la ansiedad, el sentimiento de soledad y de ser incomprendido son los sentimientos y emociones más fuertes que se pueden sufrir. Por eso, cuando una persona está enojada, muchísimas veces lo más recomendable es que dejemos, no la provoquemos, no le hablemos, que se calme. Pero no, como dice aquí, provocando un sentimiento de soledad, sino tratando de respetar su espacio hasta que pueda bajar ese nivel tan alto que puede tener de intensidad, lo que le hace sufrir cada vez más, porque cuando nosotros sencillamente nos airamos, nos provocamos a nosotros mismos infinidad de males y de enfermedades que nosotros quizás ni siquiera las pensamos. Por eso, entonces da ese intervalo de tiempo cuando nosotros quizás percibimos de que estamos aguantando y muchas personas se engañan a sí mismas de que no está enojado, que tal cosa. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que a veces están enojadas y nosotros le preguntamos, ¿qué te pasa, mi amor? Pues no dicen nada, sencillamente porque hay una situación ahí de enojo que quizá no quiere decir, lo que le puede provocar un mal a la persona que se comporta así, porque lo mejor es hablar. Por eso, cuando tenemos dificultades con la pareja, lo más recomendable es que resolvamos el problema ahí mismo, no le demos largas, porque al final eso sencillamente perjudica a dos o a más de dos. Normalmente, este tipo de ira se presenta como consecuencia del ser permisivos con acciones, situaciones o actitudes que nos desagradan. Esto provoca una carga insoportable de emociones que llevan que no llevan precisamente a un buen desenlace. Lo mejor es poner las cosas sobre la mesa desde el principio. Debemos aclarar qué nos gusta y qué no aceptamos de ninguna manera. Por eso, a pesar del error que vemos aquí en pantalla, lo que estamos hablando es
que no nos lleva a un buen desenlace, estas situaciones que nos desagradan. Por eso, no debemos permitirnos a nosotros mismos ni permitirles a otros que nos provoquen. Tratemos de hablar con paciencia, tratando de poner los puntos claros, porque si comenzamos a acumular cosas que no nos gustan y acumulamos, se vuelve entonces una carga, como dice aquí, totalmente insoportable, que nos hace una explosión de emociones que sencillamente no nos llevan por el buen camino. Así que lo mejor es poner las cosas claras desde el principio. Por ejemplo, en las relaciones de pareja es importante que se digan lo que les gusta y no les gusta desde el principio para evitar malos entendidos o más malos entendidos de lo que pueden existir, porque siempre habrán uno que otro. Entonces, vamos ahora con la ira por falta de satisfacción de necesidades. Esto es fácil de reconocer en los bebés y niños que hacen berrinches si no son satisfechas sus necesidades. Este tipo de ira se da cuando nos falta algún bien básico. Por ejemplo, cuando tenemos sed, hambre, sueño o estamos cansados. Ustedes saben que los bebés, cuando tienen este tipo de situaciones, de necesidades, pueden volverse irritables. Entonces, este tipo de ira es pasajero y puede mantenerse hasta que hayamos saciado nuestra necesidad. Aquí se hace notar que la ira es una emoción básica creada para nuestra supervivencia. Es decir, cuando el niño llora es porque tiene hambre. Cuando el niño llora podría ser porque está sucio y hay que limpiarlo. Cuando el niño llora es porque se siente sucio, hay que bañarlo, etc. Y cuando hacen pataletas, por ejemplo, por el juguete del hermanito, de la hermanita, o porque al hermanito le compraron algo que a él o a ella no. Entonces, también hacen lo que llamamos pataletas o berrinches, por lo que los padres tenemos que hacer todo el esfuerzo humanamente hablando posible de ser un poco tolerantes y comprensivos y tratar de satisfacer en la medida de lo posible la necesidad que el niño tenga. Porque no estoy hablando de que malcriemos niños porque quiera un juguete o porque diga que tiene hambre. No, si tiene hambre, tenemos que saciarla. Tenemos que buscar la manera de que si tiene sed, darle agua, si está cansado y quiere dormir. A veces nos cuesta porque duermen de día y de noche ya ustedes saben cómo son muchas veces. Pero necesitamos saber y entender que esta ira por falta de satisfacción de necesidades es porque es más bien una necesidad que necesita ser cumplida. Hablamos ahora de la ira espontánea. Muchos psicólogos creen que este tipo de ira es el paso previo al trastorno explosivo inminente o bien a los problemas de ira tan recurrentes en nuestros tiempos. La ira espontánea, como su nombre indica, ocurre cuando algo no nos gusta o nos sentimos ofendidos o dañados y respondemos en respuesta a ello, es decir, tiene un motivo o razón de ser. Cuando la amenaza queda neutralizada, la ira se va. En este caso, esta es una de las más comunes, sobre todo en estos tiempos donde la gente es menos tolerante, donde las personas no se dan cuenta que esto puede ser, vamos a decir, saciado y que nos puede llevar, si nosotros no nos cuidamos, a un trastorno de explosión que nos puede hacer decir cosas de las que después, como hemos dicho, no queremos recordar o hacer cosas que normalmente no hacemos, porque sencillamente muchas veces estamos provocados por situaciones, aunque hayan razones y motivos para nosotros sentirnos enojados o airados, como es el tema que nos embarga en este momento. Entonces, por eso, cuando esta necesidad o esa ira es ya saciada hasta cierto punto, es solucionado el problema o la situación, entonces la ira se va y baja nuestra sangre, por decirlo así. Por lo tanto, es importante que nos demos la oportunidad de lograr mejores situaciones. Entonces, tenemos que decir que el trastorno explosivo inminente, a diferencia del tipo anterior, ¿verdad? Que decíamos que era el trastorno
Decíamos que la ira espontánea, la ira o trastorno explosivo inminente, que es lo que resulta de la ira espontánea, a diferencia de este tipo de ira, no es justificable, pero es igual de espontáneo. No se posee un impulso que motive la incomodidad, simplemente sucede y en breves minutos se esfuma. Luego de la explosión, la confusión, el sentimiento de culpa e impotencia interna por no poder controlar los impulsos propios se hacen esperar en la persona. Es decir, el trastorno explosivo inminente, como ya decimos, viene de lo que es la ira espontánea. Sin embargo, no se justifica como la ira espontánea. Tienen esa diferencia. No posee, como decimos, un impulso, una razón que motive la incomodidad, por lo que también se esfuma. O sea, que también hasta cierto punto es medio espontánea, pero también se esfuma. Sin embargo, ese sentimiento de culpa por una palabra que le dijimos a un hijo o a nuestra madre cuando estamos enojados, puede provocar en nosotros unos sentimientos que nos pueden llevar a decisiones fatales, de las cuales nosotros no debemos llegar. Por eso es tan importante el reconocer cuando cometemos una falta y pedir perdón. Aún nosotros pensemos que tenemos la razón. Por lo menos pedir perdón por nuestra explosión para que eso pueda dejarse de nosotros como debe de ser. Muy bien, muchos estudios indican que este trastorno explosivo se manifiesta a finales de la adolescencia y en su mayoría en los varones. Imagínense ustedes. Por eso vemos que los adolescentes son tan difíciles en ocasiones cuando queremos darle un consejo y no se llevan, es mejor los amigos, etc. Sin embargo, una buena recomendación para esto es concentrarse en no explotar, es decir, concéntrate, no explotes. Y practica técnicas de relajación para evitar emociones, pues nos han dicho, el arranque de emociones negativas. Por eso, no obstante, en situaciones especialmente fuertes, si es necesario, hay que recurrir a la ayuda profesional. Por eso es que muchas personas tienen la falsa creencia de que los psicólogos somos para locos, cuando nosotros sabemos que sencillamente necesitamos dejar de pensar cosas como esas y tratar de poder buscar la orientación adecuada y debida para que nosotros podamos manejar ciertas situaciones que no nos gustan. De ahí que, como estamos mirando, en este tiempo, la ira es algo que no nos deja avanzar a nosotros. Sin embargo, nos puede atrasar el camino, nos puede torpedear muchísimo. Por eso es importante que nosotros aprendamos, oigan bien, a buscar el manejo de las emociones. Ya eso lo tratamos en un programa anterior. Necesitamos manejar las emociones para evitar situaciones lamentables. Hoy en día hay mucha violencia en contra de la mujer, en contra de los niños, y es producto de no saber manejar la ira, de no saber manejar situaciones que nos provocan emociones negativas. Por ejemplo, en el trabajo, una situación fuerte, que hayamos recibido una reprimenda, que seamos cancelados, que tengamos situación difícil con la pareja, no sabemos manejar eso. Por lo tanto, es importante que cuando sea necesario, busquemos ayuda profesional, sea un psiquiatra, sea un psicólogo, como es el caso de este servidor. Para eso estamos. Por eso es importante, siempre recordamos que si necesita alguna ayuda emocional y dejando de pensar que el psicólogo es para locos, el psicólogo es para personas con problemas emocionales. Porque la persona que decimos locos, que no debemos decirles locos porque eso es discriminatorio, una persona con problemas mentales, dígase esquizofrenia, que tenga ciertas emociones que le lleven a enfermedades psicológicas, psiquiátricas, que necesiten ser medicadas. Para eso es que está el psiquiatra, porque el psiquiatra es médico. Esas personas que tienen, ¿cómo se dice? Aparte de la ira, pueden tener delirio de persecución, delirio de grandeza, pueden ser personas depresivas.
Los psicólogos tratamos un poco la depresión, pero cuando necesitan medicación, tienen que irse donde el psiquiatra. Por eso, cuando necesiten ayuda de un psicólogo como este servidor, recuerden que pueden comunicarse conmigo al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Entonces, después de este pequeño tema que hemos trabajado ahora, no se nos vayan, que luego venimos ya con el cierre del programa y tenemos unos importantes mensajes que compartir con ustedes. Así que no se nos vayan, que regresamos aquí en un momento en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Muy agradecidos de que ustedes nos hayan acompañado hasta este momento en este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Esperamos que el tema del buen trato, así como el de la ira, aprendamos a manejarnos, controlarnos, a tratar bien, les haya orientado bastante en este día. Muy bien, recuerden que esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite, como ya acabamos de decir, por generacionesradio.com, estés donde estés, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Recuerden que ofrecemos servicios de psicología online para personas que tengan dificultad de tiempo por su trabajo o por otras situaciones, así como también ofrecemos los servicios de charlas y encuentros para centros educativos, para comunidades. Solamente deben comunicarse con nosotros al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Les invitamos también a seguir las cuentas de Generaciones Radio en Facebook como Generaciones TV Digital, donde ven este programa, así como otros programas de la plataforma. También pueden seguirlo en Instagram como Generaciones Radio y en YouTube como generacionesradio.com, estés donde estés, donde pueden ver este canal, este programa completo y otro programa muy bueno que tiene esta plataforma. Asimismo, pueden seguir nuestras cuentas personales de redes. En Facebook nos pueden encontrar como Orientaciones para la Vida RD. En Instagram, así como en Twitter, @orientaciones para la vida RD. Y en YouTube, como Orientaciones para la Vida RD, justo como aquí, con su RD mayúscula. Los demás tienen diferencia entre D, mayúscula y R, sucesivamente. Ustedes ven en pantalla como se escriben correctamente. Muy bien. Entonces, en nuestro canal esperamos que ustedes se suscriban, que nos apoyen compartiendo también este contenido para que otras personas se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque en nuestro canal ven el programa segmentado. Asimismo, comenten qué les parecen los temas, denle like a los videos si les agradan y nos apoyan a crecer en esta comunidad de YouTube. Esperamos de verdad que nos apoyen, porque actualmente somos 105 personas en este canal y gracias al apoyo de muchos de ustedes hemos llegado hasta ahí, pero queremos seguir creciendo más. Así que contamos con ustedes. También les recordamos que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema: mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Así que esperamos que ustedes nos acompañen en este proceso de crecimiento en esta plataforma, en este canal. Por eso, les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Hasta la próxima. Orientaciones para la Vida.